tu libro de autoayuda no sirve para nada. Y eso se puede extender para todo lo que quieras, todo lo que veas, todo lo que escuches, todo lo que absorbas como información. El podcast, los videos de YouTube que ves, las series, los documentales en Netflix que tratan de este tema. No sirven. Incluso este podcast, de cierta manera, puede que no te sirva mucho. Hay que ser honestos. Hay que ser muy, muy honestos con lo que uno hace en tu vida, en su vida. Y sí, probablemente me puedas decir, pero este libro cambió mi vida. Lo leí y como que fue como, wow, una revelación. Y sí, está bien, yo también he leído libros de ese estilo. He leído libros de diferente temática, pero específicamente de estos de autoayuda sí, los he leído. Y efectivamente, estos libros de autoayuda ayudan, valga la redundancia. Pero, y aquí está la situación, desde mi punto de vista, creo que la gente confunde lo que realmente está haciendo. La gente confunde lo que realmente está haciendo. Quédate con eso. Entonces comencemos con un punto que es muy obvio para los críticos de la autoayuda, pero no tan obvio para aquellos que consumimos efectivamente esos libros de autoayuda, ahora o en el pasado, o lo que los van a consumir en el futuro. Todas estas nuevas generaciones vienen precisamente seteados para ello también. Y es esto, es lo siguiente. En ninguno de ellos se dice realmente nada nuevo. En ninguno de ellos se dice nada realmente nuevo. ¡Wow! Mira, sí, está bien. Hay que poner algún tipo de advertencia aquí por si no quieres escuchar esto, si te pone incómodo. Pero eso es lo importante. Escuchar cosas, ver cosas que te pongan incómodo, que te hagan pensar un poco y te remezcan. Porque hay que ser realistas. No hay nada de nuevo en la autoayuda. Porque piénsalo. Las frases, los pensamientos, la forma en que te explican las cosas. ¿Cómo se llamaba antes la autoayuda? La autoayuda se llamaba religión. La autoayuda se llamaba filosofía. Evidentemente se siguen diciendo de esa manera, pero es un nuevo empaque, podríamos decir. Es un nuevo giro de tuerca que expresa las mismas circunstancias de la religión, las mismas circunstancias de la filosofía, pero con otro nombre. La mayoría de los consejos que recibimos cuando compramos esos libros, cuando vemos ese video de YouTube, cuando escuchamos esos podcasts, son cosas que ya están, son cosas que se han dicho en cientos, miles de libros anteriormente que están relacionados con la religión y la filosofía. Piénsalo bien, el hecho de ser más compasivos, menos ansiosos, más humildes y con los pies en la tierra, más productivos, más honestos, más vulnerables. Todas esas cosas se tratan en la Biblia, se tratan en las diferentes religiones, se tratan en los diferentes libros de filosofía que existen. Lo único que ha cambiado son las cubiertas, los empaques. Muchos de estos libros, sin tú darte cuenta, citan a Buda, citan a Jesús, citan a Platón, a Séneca, citan a Adam Smith, a Benjamin Franklin, a Nietzsche, a Freud. Citan y citan y citan. Lo escriben de otra forma, para que no suene tanto a religión, para que no suene tanto a filosofía, pero es lo que es. Casi nada de lo que encuentras en un estante dentro de la librería de autoayuda es nuevo. Y eso está bien. No está mal del todo, no es una crítica per se lo que estoy estableciendo. Porque lo que sí cambia y lo que sí importa es el packaging. Y eso puede sonar un poco, digamos, para rebajar el hecho de la autoayuda. Ya te dije, la autoayuda sirve, pero lo que muestra no es nuevo. Sin embargo, este empaque, esta nueva forma de presentarte la misma información es muy, muy importante porque los humanos son raros cuando reciben consejos. Por ejemplo, piénsalo bien, déjame preguntarte,
¿Cuántas veces en tu vida tus padres te han dicho que hagas algo y tú los ignoraste por completo? Porque los padres, nuestros padres, tienen esa visión de la religión, tienen esa visión de la filosofía que se enseñaba antes permanentemente en los colegios y también en la vida. Esa vida activa dentro de la religión, dentro de las iglesias que tenían nuestros padres, se ve reflejado en esos consejos que nos dan, que si lo piensas muy bien, son los mismos consejos que existen dentro de estos libros de autoayuda. Y luego, como 3 meses después, tu amigo te dice que hagas exactamente lo mismo y dices, wow, eso es muy, muy brillante. Entonces, una misma frase que te lo dicen tus padres, después te lo dice un libro de autoayuda, te lo dice tu amigo, y la percepción, la recepción que tienes de ese mensaje es totalmente distinta. ¿Quién te está dando el consejo? ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos el consejo? El nivel de apertura aquí es sumamente importante, porque cuando te lo dicen, digamos, casi de manera obligada, como una representación de autoridad, tus padres, tu jefe, etc., una persona, un ministro de fe, un cura, un sacerdote, evidentemente esa apertura que vas a tener puede que sea menos abierta y por lo tanto esa recepción que vas a tener del mensaje va a ser prácticamente nula, va a ser muy baja. Pero cuando vas y abres un libro de autoayuda, cuando vas y le colocas reproducir a ese video de YouTube, le colocas play a ese podcast, tu apertura es mejor, porque tú lo hiciste, porque tú tomaste la iniciativa de recibir, sea cual sea el mensaje que se está elaborando dentro de ese capítulo. Algunas personas, de aquí es este punto importante, quieren sentir que están recibiendo consejos de una autoridad como un médico, un profesor o un predicador. Algunas personas quieren sentir que están recibiendo consejos de un amigo, otra persona que está tan jodida como ellos, que está hasta la coronilla de los problemas, pero que ha sobrevivido para contarlo. Y esa es la gran, gran diferencia. Entonces, algunas personas quieren sentir que están recibiendo también algún consejo de una sabiduría antigua, un viejo griego muerto, un latino que ya se murió hace mucho tiempo, que conquistó muchos territorios, comandó muchos elementos, o alguna ley chamánica transmitida a lo largo de los siglos, por los siglos, o un gurú que pasó toda su vida meditando en el Himalaya. Algunas personas quieren sentir que lo reciben del futuro, otras quieren sentir que lo reciben del pasado. Otras quieren sentir que lo están recibiendo de alguien famoso. Están todos esos gurús que ya conoces. Algunas personas quieren sentir que lo están recibiendo de Dios. La autoayuda existe no porque esa información no esté disponible, simplemente porque no se ha distribuido de manera uniforme. Al volver a empaquetar esa sabiduría que ya existe, el conocimiento humano básico, estas ideas pueden distribuirse a más personas, cada vez más personas, en diferentes formatos, en los libros, en los videos, en los podcasts, y se transmiten, y están ahí, y perduran, y lo pueden escuchar hoy día, lo pueden escuchar un año después, y lo pueden ver, lo pueden leer 5 años después, cada vez llegando a más personas. Y este es el punto importante, porque si obtienes algo de este podcast, debería ser esto: que las ideas de autoayuda, que es lo que yo llamo simples pero difíciles, es decir, son fáciles de entender, pero realmente difíciles de poner en práctica. Son fáciles de entender, pero muy difíciles de poner en práctica. Piénsalo, la mayoría de las cosas de la vida son al revés, funcionan al revés. Por ejemplo, si quieres cocinar un risotto, el risotto es difícil de entender porque no lo entiendes hasta que lo haces, hasta que lo pones en práctica. Pero ponerlo en práctica per se es sumamente fácil. Tienes la olla, tienes los ingredientes y vas poniendo y agregando cada uno de los ingredientes de acuerdo al paso que te da la receta para hacer ese risotto. Difícil de entender, si no tienes práctica en ello, evidentemente. Difícil de entender,
pero fácil de hacer. Al contrario de lo que sucede con los hábitos, al contrario de lo que sucede con estos elementos para alcanzar el éxito. Son muy fáciles de entender. Ok, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Es fácil levantarse a las 5 de la mañana? Ok, tanto que está por ahí. La ducha de agua fría. ¿Es fácil bañarse con agua fría todos los días, todo el año? Incluso en invierno, cuando esté nevando, cuando esté lloviendo muy fuerte. Tengo que leer todos los días 1 hora. Es fácil sentarse en un sillón, en un sofá, alejado de todos los ruidos que existen a tu alrededor y ponerte a leer. ¿Te das cuenta? Es fácil de entender. Leer, bañarme con agua fría, despertarme temprano, me van a servir de cierta manera para algo que yo quiero alcanzar, ¿no? Aquí no voy a criticar si efectivamente sirven o no. Eso lo dejamos a un lado por ahora. Si yo creo que eso me sirve, lo voy a ejecutar porque me va a funcionar. Pero ponerlo en práctica es lo complicado. Entender cómo funciona y por qué funciona no es difícil. Es sumamente sencillo, es sumamente fácil. Pero hacerlo es lo complicado. Como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es sumamente complicado ponerlo en práctica. Y esa es la situación importante. Porque si te dejas embelesar con cada una de las situaciones que se muestran dentro de estos libros, dentro de estos videos en YouTube, que escuchas dentro de estos podcasts, entonces vas a hacer una y otra vez las mismas cosas, pero no va a resultar en algo constante. Por ejemplo, tomemos la madre de los problemas de autoayuda, bajar de peso. Entonces, para bajar de peso, lo que quieres o lo que necesitas hacer no es difícil de entender. Comer más saludable, comer más verduras, comer menos comida procesada y hacer ejercicio. ¿Te das cuenta? Súper fácil, súper sencillo. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos regularmente? 4 veces a la semana, todos los días. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de los que están escuchando este podcast? Es sumamente difícil. Y eso básicamente pasa porque los problemas de autoayuda no son problemas intelectuales. No es como para estudiar para un examen. Necesitas aprenderte algo de memoria, relatar ciertas situaciones. Son problemas físicos, como aprender a cocinar. Sino que los problemas de autoayuda son problemas emocionales, del interior de las personas. Y los problemas emocionales tienden a parecer extremadamente simples por fuera, pero por dentro se siente como si estuviéramos escalando el monte Everest. Y probablemente te sientes así. Y entonces ahí es donde surge este empaque de la autoayuda. La forma en que se empaquetan estas ideas puede hacer mucho para aliviar esa dificultad emocional de esos problemas a corto plazo. De aquí es donde entra la gran trampa de la autoayuda. Y esta es la gran crítica que yo tengo. Porque toma cualquier libro de autoayuda. Por ejemplo, vamos a tomar la situación de Viktor Frankl. Tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y es un libro bestseller muy vendido en todo el mundo. Si no lo conoces, googlealo y lo puedes buscar. Pero si lo analizas con este prisma de objetividad que quiero tratar de mostrarte en este capítulo, realmente no dice nada nuevo. Básicamente todo el libro se puede resumir en una cita. Un hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y esa es una famosa cita de Nietzsche. La cita de Nietzsche es similar, es prácticamente igual desde el punto de vista de lo que quiere mostrar, solo que es la regurgitación de las creencias de Aristóteles sobre que la felicidad se puede lograr solamente cuando estamos sirviendo a un propósito superior. Eso es lo que dijo Aristóteles. Y esa es una idea que se remonta a 2500 años atrás y es una de las ideas fundamentales de la Ética de Nicómaco. Un libro que es sumamente aburrido, es un tratado de filosofía. Entonces es muy,
muy aburrido. Solamente con leer las primeras palabras ya te quedas dormido. Si tienes problemas de somnolencia, te recomiendo leerlo. Pero este tipo Frankl, este bestseller, está diciendo básicamente lo mismo que dijo Nietzsche, lo mismo que dijo Aristóteles, lo mismo que sale estipulado en este libro, La ética de Nicómaco. Pero este tipo sobrevivió al holocausto. Sobrevivió al puto holocausto. Toda su familia murió y él salió por otro lado y además prosperó. Además llegó a grandes puestos dentro de empresas, llegó a ser un coach motivacional y todo eso. Y es una locura este paquete tan loco y poderoso. Entonces lees este libro y empiezas a pensar, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué excusa tengo? Este tipo sobrevivió al holocausto. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? Mi vida podría ser peor. De ahí es donde está el shot de motivación. Ese shot de motivación que todos necesitan para iniciar algo. De ahí está la cosa. Esa capacidad de apoyarse en cosas emocionales difíciles, de empujar tu zona de confort, es una habilidad que hay que desarrollarse con el tiempo. Si dependes de estos shots de motivación, entonces no estás desarrollando para nada esa habilidad. Mientras que un libro puede darte esa explosión de motivación para apoyarte en esa dificultad, lo hace a corto plazo. No puede hacerlo a mediano o a largo plazo. Entonces, lees ese libro, escuchas ese podcast, y ves ese video y tienes ese shot de motivación. Entonces, sí, lo voy a hacer. Y lo haces hoy día, lo haces mañana quizás. Pero ya el tercer día se pierde esa adrenalina. Y ya para la semana siguiente ya no tienes nada de esa adrenalina. ¿Y qué haces? Ver nuevamente ese video. Ver otro video similar. Escuchar un podcast similar. Y vuelves con ese viejo hábito. Al final transformas la autoayuda en un hábito destructivo que solo te permite avanzar con pequeños pasos. Un pequeño paso hoy día, un pequeño paso en 2 días más, otro pequeño paso la próxima semana y el próximo mes. Y así no avanzas. No avanzas. Porque si te comparas con la gente a tu alrededor, esa gente probablemente no depende de estos shots emocionales y logra hacer cosas que tú mismo estás buscando. Que tú misma estás buscando. Entonces, ¿cuál es mi recomendación detrás de todo esto? Me salió un poquito largo, así que voy a tratar de resumir finalmente. Los libros de autoayuda sí sirven. Ese video, ese podcast que ves, que escuchas, sí sirve. Pero debes tener ojo de no volverte adicto a esa explosión de motivación instantánea que te da. Porque finalmente te haces adicto a esa explosión de motivación instantánea y lo que haces finalmente es no poder avanzar a la velocidad adecuada. Y otros que no dependen tanto de esa motivación, porque hacen las cosas a pesar de esa motivación, independientes si están motivados o no, te van a lograr superar, van a lograr progresar mucho más rápido. Entonces, hay que tomar acción. Como te mencioné en el capítulo anterior, actúa a pesar de la buena suerte o la mala suerte. En este momento te digo, actúa a pesar de la motivación o de la desmotivación. Recuerda pasarte por activante.com. Activante.com está justo en la descripción de este capítulo y ahí tengo diferentes regalos y sorpresas que te pueden interesar para suscribirte a mi feed de email. Así que nos vemos del otro lado. Chao, chao.